Bendiciones, amados hermanos y hermanas en el Señor. Reciban un saludo de nuestros pastores Mauricio, Elizabeth, Lisbeth Guidini, todo este ministerio bello de aquí de la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz en Atorrey, Puerto Rico. La palabra del Señor dice en Romanos 15:4, porque todo lo que se escribió en el pasado para enseñarnos se escribió, para que mediante la paciencia que se enseña en las Escrituras y el estímulo que nos dan, tengamos esperanza. Esto lo dice el apóstol Pablo. Y es el apóstol Pablo que le dice a Timoteo, toda la Escritura, toda fue inspirada por Dios, toda es útil, me sirve de referencias. En las Escrituras vemos una serie de historias, eventos, situaciones individuales, colectivas, de pueblo, entre familias, entre reinos. Toda la Escritura me sirve a mí de enseñanza, de estímulo, pero a la misma vez encierra un mensaje de esperanza. Porque la realidad es que las Escrituras en sí mismas son portadoras de un mensaje de esperanza, un mensaje que nos alienta a seguir adelante. Es un mensaje de amor, es un mensaje de perdón, es un mensaje de reconciliación. Nos dice cómo podemos reconciliarnos con Dios y cómo ese Dios tomó ese asunto con tanto amor, delicadeza y con compromiso que dio a su único Hijo Jesucristo. Y esa es nuestra ancla, esa es nuestra esperanza, Cristo mismo, Jesucristo. Por lo tanto, puede ser que nos encontremos en alguna temporada de profunda inquietud. Puede ser que tú estés viviendo alguna experiencia de profunda inquietud. Yo las he vivido, las he tenido personalmente. Creo que Jesús también pudo haber experimentado esa misma inquietud mientras caminaba con sus amigos hacia el jardín de Getsemaní. Jesús conocía su tarea, conocía su misión, pero ahí estaba enfrentando la persecución, el dolor y el sufrimiento. Y es interesante, mis amados hermanos, porque precisamente en esa escritura nos habla y nos registra el evangelista Mateo, Marcos, Lucas, ese momento del Getsemaní. Y Mateo nos habla precisamente cuando nos dice, mientras él estaba ahí en el Getsemaní, mientras estaba orando en el Getsemaní, dice la palabra que Jesús 3 veces pronunció la misma oración. La misma. Mire, se lo voy a leer, está en Mateo 26, 36 al 45. Y quiero que pongas atención a este asunto porque Él quiere traer reposo a tu alma. Él quiere traer reposo en tus inquietudes. Él quiere darte una perspectiva diferente a la que quizás tú habías visto en este pasaje del Getsemaní. Dice, después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago, a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. ¿Cuántas veces tú has anhelado en momentos difíciles de tu vida que alguien te acompañe en ese tramo? Que vele por ti, que ore por ti, que te cubra, que solamente esté ahí presente. Quizás no estás esperando un consejo, unas palabras. Tú sabes lo que el Señor tiene contigo. Tu fe en Dios está firme, pero no puedes evitar la sensación que estás experimentando. Solo quieres asegurarte que alguien esté ahí.
No porque dudes de Dios, sino porque necesitas esa fuerza del acompañamiento, lo que se da a nivel de hermandad en el cuerpo de Cristo. Jesús lo experimentó. Y dice, se alejó un poco de ellos y se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró. Número 1, oró. Padre, ¿cómo deseo que me liberes de este sufrimiento? Pero no será como yo quiera, sino como quieras tú. Regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no podrán hacerlo por sus propias fuerzas. Por segunda vez se fue a orar y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Regresó de nuevo donde estaban sus 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos porque estaban muy cansados. Por tercera vez, dice, nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez. Pon atención, repitiendo las mismas palabras con las que había orado antes. Aquí es que quiero resaltar. 3 veces orando la misma oración, las mismas palabras, levantándose con el mismo agobio, con la misma sensación, con el mismo pensamiento, aunque estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y aquí es que quiero, mi amado hermano y hermana, que pongas atención. Vuelvo y repito, Dios quiere traer reposo a tu alma. Si te estás preguntando si Dios entiende cómo tú te sientes, lo que estás experimentando, lo que estás enfrentando, te planteo este ejemplo. Jesús, el Hijo de Dios, en carne propia, en una biología igual que la tuya y la mía, con las mismas sensaciones tuyas y mías, con las mismas tristezas profundas, ahí latentes, orando al Padre, una vez, segunda vez, tercera vez, la misma oración, con las mismas palabras y levantándose con la misma tristeza. Yo no sé cuántas veces tú le has orado al Señor. Es probable que te hemos enseñado. Díselo a Dios una sola vez y confía, no dudes. Y yo creo en eso. Si voy al Padre Celestial a hacer una oración es porque creo que Él me puede responder. Y eso es muy cierto, pero no evita que haga una oración y no me alivie por no ver una respuesta. Yo soy humana y probablemente tú has orado a Dios sintiéndote agobiada o agobiado, sintiendo tristezas profundas y te has levantado sintiéndote igual y preguntándote si Dios habrá escuchado la oración. Y probablemente incluso batalles con la culpa si es tu falta de fe, si es la duda que todavía te gobierna. Yo quiero que tú sepas que Jesús te entiende. Él no te acusa, Él no te condena. Al contrario, porque Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Con profunda tristeza y dolor, aceptó la voluntad y todo lo que le acompañó hasta el sacrificio de la cruz fue dolor, fue angustia, fue tristeza, pero resucitó. Y al resucitar con poder, dio vida a estas promesas donde dijo, yo estaré contigo. Porque resucitó nos entiende, porque resucitó venció, porque resucitó y venció es que perfecciona nuestra fe. Es porque sabe que nuestra fe tiene límites,
Nuestra fe, humanamente hablando, tiene límites. Nuestras fuerzas tienen límites. Es por eso que Él viene a asistirnos, a socorrernos, a perfeccionar nuestra fe. Por eso Él dice, pon tu atención hacia mí. Pon tu mirada en Jesús, el autor y el consumador de vuestra fe, el que la inició y el que la perfeccionará. Es como el ejemplo de aquel padre que llevó a aquel hijo y le dijo a Jesús, cuando Jesús le preguntó, ¿puedes creer? Y él le dijo, yo creo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, yo creo hasta ciertos límites, pero tú puedes llevar mi fe más allá de mis límites y perfeccionarla, completarla para que se dé el milagro. Jesús oró 3 veces la misma oración, sintiéndose con el mismo estado de ánimo. Tú no eres diferente a Jesús y Jesús no es diferente a ti, humanamente hablando. Si ese es tu caso, que llevas orando la misma oración con las mismas palabras y todavía sintiendo esa aflicción, pues yo quiero decirte que Él venció y te va a llevar a ti a un reposo, a un aliento, a fortalecerte en Él, a perfeccionar tu fe, a disipar esa tristeza profunda, esa aflicción y a darte esperanza. Porque su palabra dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. No te rindas porque tu respuesta pronto va a llegar. Jesús te entiende y hoy te comparte su propio testimonio a través de la palabra, cuando Él mismo te dice, Jesús, oré 3 veces y 3 veces me levanté con la misma aflicción. Acepté hacer la voluntad del Padre. Hubo un costo altísimo para pagar el hacer su voluntad, pero la recompensa fue mucho mayor. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que estas leves tribulaciones momentáneas no se comparan con esas glorias eternas que Él ha reservado para nosotros. Por lo tanto, en esta hermosa tarde solo te aliento a que puedas recuperarte en el Señor y en el poder de su fuerza. Allí Jesús dejó a sus amigos, se adentró en el jardín para orar y recibir fuerzas, procesando su agonía mientras entregaba su voluntad al Padre. Y eso nos da una imagen de lo que significa hacer una pausa delante de Dios, escabullirnos a un lugar tranquilo y dejar que Él nos consuele, nos fortalezca, nos aliente y podamos retomar y seguir adelante. Claro que a veces nos asaltan sentimientos de soledad. Él nos entiende, Él los vivió, Él los experimentó, pero hoy Él está presente en tu vida para recordarte lo que Él propiamente vivió en el Getsemaní y decirte, te entiendo. Y he venido a tu socorro, he venido a abrazarte, he venido a levantarte, he venido a decirte que aunque tu fe ha llegado a tu límite, aunque tu fe haya sido llevada al extremo, hoy Él te dice, vengo a perfeccionarla, vengo a completarla, vengo a tomar tu mano en este tramo de la vida y ayudarte a cruzar este umbral y que puedas descubrir el gozo del Señor, que será tu fortaleza, que puedas descubrir en la victoria del Señor Jesucristo el verdadero sentido y significado de la vida y puedas retomar para seguir adelante. En estos tiempos tan difíciles y tan complejos, donde se percibe ese agotamiento, su Santo Espíritu está presente para vivificarnos, fortalecernos, que inspirarte en la palabra, guiarte en la palabra, revelarte la palabra, convertir la palabra en ese aliento nuevo para tu vida.
en ese refrigerio para tu alma. Recuerda, Dios envió su palabra para instruirnos. Dios envió su palabra para proporcionar firmeza y aliento. Dios envió su palabra para sostener tu esperanza. Por lo tanto, en esta preciosa tarde, como dijo Pablo, te recuerdo, todo lo que se escribió en el pasado, para enseñarnos se escribió, para que mediante la paciencia que se enseñe las Escrituras y el estímulo que nos dan, tengamos esperanza. Cuando vivas un momento difícil, cuando vivas un momento de agobio, en esta jornada de fe, recuerda el cuadro del Getsemaní. Jesús orando la misma oración en 3 ocasiones con las mismas palabras y levantándose con el mismo agobio. Pero allí en la cruz del Calvario entregó esa voluntad al Padre y pronunció estas palabras: todo ha sido completado. El plan ha sido completado. Consumado es. Todas tus tristezas, todos tus agobios, todas esas aflicciones las llevó a la cruz del Calvario y allí pronunció esas palabras. Pero de la misma tumba, de la misma muerte, el Padre Celestial lo levantó. Y ahí en el poder de la resurrección, valida todas sus promesas, valida su pacto nuevo y eterno que ha hecho con nosotros. Allí en el poder de la resurrección, tú y yo fuimos reconciliados con Dios. Y hoy tenemos la garantía de que Él que inició nuestra fe, también la perfeccionará. La llevará hasta que perfeccione la obra que ha comenzado en nosotros. Que esta palabra te sirva de aliento, te sirva para recuperar la esperanza, te sirva para disipar ese sentimiento de agobio que te ha alcanzado. Él está escuchando tus oraciones y Él va a responder. Mientras tanto serás consolado y fortalecido en Él, renovado en el poder de su fuerza. Lo declaramos en el nombre de Jesús sobre tu vida y oramos. Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Jesucristo, por mostrarnos en las Escrituras tu propia vulnerabilidad, tu propia humanidad, tus angustias, tus aflicciones, tus tristezas, tus sentimientos de tristeza profunda cerca de la muerte. Gracias por dejárnoslo saber. Gracias por mostrarte tan humano como lo somos nosotros. Gracias por dejar el camino trazado en este tiempo de tantas situaciones. Gracias porque tú has vencido y nos has hecho a nosotros más que vencedores. Hoy tú nos alientas, tú nos fortaleces y sobre todo y por encima de todo, tú perfeccionas la obra que has comenzado en nosotros y nos garantizas la paz, esa paz que va por encima de todo entendimiento humano. Tú la garantizas porque tú mismo eres el príncipe de paz, morando, gobernando y reinando en nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Gracias por la paz que disfrutamos y gracias por haber orado. Hágase tu voluntad y no la mía cuando oraste al Padre Celestial. En esta hora confiamos en ti, te creemos a ti, nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza. Sea tu nombre bendito y glorificado por la eternidad. Amén y amén. Amado hermano y hermana, sean bendecidos en esta hermosa tarde. Recibe reposo para tu alma en este cuadro del Getsemaní. Afirmamos nuestra confianza en el Señor. Afianzamos nuestra fe en Él, que pudo completar el plan divino
de redención, de perdón, de reconciliación y más aún ha dejado el Espíritu Santo con nosotros, acompañándonos, morando en nosotros, con nosotros y entre nosotros. Recibe la paz del Señor. Amén.